hubo una publicación de un informe por parte de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se señalaba un informe acerca de la trata de personas en el mundo. Dentro de esos datos planteados, el informe señala que la República Dominicana es el país del hemisferio que más apátridas tiene a escala regional. Y sitúa ese informe que al menos 135.000 descendientes de haitianos están en condiciones de apatridia aquí en nuestro país. Y obviamente que yo me voy a situar netamente en esa expresión y voy a tratar de hacer un planteamiento aquí en este espacio, en este turno que me corresponde, desde la óptica del derecho internacional, desde la óptica de la diplomacia y obviamente desde lo que es la concepción de un Estado libre y soberano. Cuando hablamos de apatridia, estamos hablando de una condición que desde el derecho internacional, a raíz de las experiencias en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional entendió que como muchos países quedaron devastados, muchos países quedaron borrados del mapa desde el contexto político, es decir, dejaron de existir, y en el reparto que hicieron estas potencias que desde o en un primer momento a la caída del Imperio Otomano empezaron a crear la base de las desgracias y de la inestabilidad de la sociedad internacional actual, ese reparto de territorios, una delimitación geográfica que se hizo de cara a lo que tiene que ver con que esta potencia se queda con este país, esta potencia se queda con este nuevo territorio, esta potencia fomenta una nueva nación que se va a llamar tal, y en ese escenario generaron vacíos legales de la existencia en la vinculación de la nacionalidad de determinadas personas, grupos. Vamos a entender que para que exista un Estado se necesita que confluyan tres elementos constitutivos, que son población, institucionalidad y territorio. Y en este caso, hay dos variables que inciden sobre los elementos constitutivos de un Estado que acabo de mencionar, que es la nacionalidad, que es el vínculo entre las personas y el Estado que viven en un territorio, y la soberanía, que es una facultad de plenitud potestatis del Estado, del ente político que actúa sobre una población, sobre un territorio, sin la injerencia ni la participación de otro Estado o de otros Estados. Bien, entonces, la nacionalidad y la soberanía son dos facultades políticas plenas de cada Estado. El mundo tiene un conjunto de normativas, de tratados internacionales diversos, de distintas áreas, desde las pescas, espacios polares, los cuerpos celestes, en el espacio exterior al planeta. Hay tratados internacionales de toda índole, pero no existe un tratado en atención a la nacionalidad. ¿Por qué? Porque se entiende que es una facultad inalienable de cada Estado definir cuáles son sus ciudadanos. Y en esa acepción no es posible, no encaja que venga ningún Estado, por más grande, chico o presumido que sea, no puede decirle a otro Estado su nacionalidad se va a definir de esta u otra manera. Pero no solo eso, sino que a nivel jurisprudencial
existen un conjunto de sentencias icónicas a lo largo de lo que se ha conformado como jurisprudencia desde la opinión jurídica, la opinión juris, hasta nuestros días, en términos de cómo distintos tribunales regionales e internacionales han definido la concepción de la nacionalidad. En ese ejercicio jurisprudencial, tú tienes sentencias afamadas como la de Notre Dame, que te plantea claramente que para que un Estado defina que otro es nacional de su Estado, que un individuo, inclusive hasta una empresa, porque existe la nacionalidad jurídica, para ser considerado nacional no necesariamente se requiere que sea nacional por asunto de heredad, sino que plantea la sentencia de Notre Dame que tiene que ser efectiva la nacionalidad, el ejercicio de la condición de nacional. Pero bueno, aquí tenemos que para acceder a la nacionalidad, los estados han planteado distintos mecanismos, el ius sanguinis y el ius solis, y como preceptos propios heredados de la concepción del derecho romano. Y sobre esta base, entonces, se accede a la nacionalidad por una u otra de las concepciones o en una combinación de ambas. Hay otras vías que ya la derivación del derecho normativamente, existe, por ejemplo, la nacionalidad por adquisición, que ya esa es una vía administrativa de acceso a la nacionalidad y que cada estado, según su realidad territorial, define políticamente cómo se va a generar ese vínculo, ese cordón umbilical entre el individuo y el Estado. Resulta que la patridia también tuvo un intento de un tratado internacional que nunca entró en vigor. Y me refiero a la Convención de Ginebra sobre apatridia del año 1951. Y no entró en vigor por la falta de adhesiones. Los estados no firmaron ese tratado. Y venía a regular precisamente lo que las potencias a escala internacional generaron en el reparto de territorios, en el sometimiento a la humanidad de guerras. Y en ese contexto, pues entonces ni siquiera ellas mismas, las mismas potencias, definieron un marco normativo para regular lo que es la apatridia. Entonces, entendiendo eso, tú tienes entonces aquí que si no hay consenso para la apatridia a escala global desde ese tratado de Ginebra del 1951, si tú no tienes un consenso global de que la nacionalidad está regulada, no. En las convenciones de derechos humanos se establece un límite de condición erga omnes para todos los estados, que es el imperativo de que usted define quién es su nacional, nadie más. Pero existe un tope a ese imperativo de que lo que no debe pasar nunca a un territorio es que un individuo adolezca de una nacionalidad. ¿Y cómo es que se determina que un individuo adolece una nacionalidad? Cuando no es imputable la nacionalidad de esa persona, por distintas razones. Entre estas, la cultural, la idiosincrasia, el idioma, la religión, son de los preceptos que se toman en cuenta al momento de uno establecer si esta persona tiene una nacionalidad presumible o no. Si la tiene presumible, pues entonces existen los mecanismos para que ese nacional, mediante las instituciones que establece la propia Organización de las Naciones Unidas, que su afán principal es de reencontrar a ese individuo con el sistema político y jurídico que le pertenece. Ahora, si ese sistema jurídico y político, es decir, su estado de origen, no existe ya, ahí entonces el estado receptor
tiene la obligatoriedad de asumir esto. Pero yo pregunto, ya vámonos a lo práctico. Yo me pregunto, ¿no es presumible la nacionalidad de un haitiano que está indocumentado, insisto, no apátrida, sino indocumentado? Pero ¿por qué el afán de que si hay alguien indocumentado en la República Dominicana, ¿por qué no pedir, por ejemplo, que se establezca un registro civil de ese individuo? Bien. ¿Por qué no pedir que asuma su registro civil y a partir de ahí empiece un plazo perentorio para acceder a la residencia, por ejemplo? Y después de la residencia, usted evalúa las condiciones de la persona, la integración de la persona a la cultura, a la dominicanidad y a todo lo que significa, y entonces que jure a la bandera dominicana por la vía de la adquisición de la nacionalidad. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Ahí no hay problema. El problema central es que esos 135,000 se resuelven dándole una cédula dominicana. ¿Y por qué? ¿Y qué somos nosotros aquí? ¿Por qué la solución tiene que ser otorgarle una nacionalidad pura y simple a personas que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura, que no tienen los mismos valores sociales? No lo tenemos iguales, no lo tenemos. Ojalá y sí, ojalá y fuera así, pero no es. Entonces, yo creo que en este bajadero, en estos trucos de cámara que vienen a imponernos a nosotros como nacionales y nos cuelan la noticia, nos cuelan el dato, generando un elemento que desde la óptica jurisdiccional es lesivo al Estado dominicano y mina nuestra soberanía. Y como eso mina nuestra soberanía, cada vez que a un Estado se le imputa alguna transgresión a un tratado internacional, el Estado reacciona. Los mecanismos del Estado reaccionan. Sea el Palacio, sea la Cancillería, sea la Casa de Gobierno, según el gobierno, el Estado que sea, pero reacciona. Y este silencio lo que sirve es una sola cosa, para dar como bueno y válido el contenido de ese informe. Y por eso yo me quedo en el estupor pleno. ¿Cómo es que se nos saca un informe de semejante yo no sé ya cómo tipificarlo, pero un informe tan leonino, y que entonces a nosotros, y que el Estado Dominicano haga mutis como respuesta? Bueno, en el orden internacional, si esto va a un tribunal internacional y van a evaluar las condiciones y la actuación, el comportamiento del Estado con respecto a lo que se está indagando, se va a ver que lo que hicimos fue mutis. Por lo tanto, generamos lo que se denomina aquiescencia. Y en la aquiescencia, entonces, se deroga la capacidad soberana de reacción del Estado. Y como eso es lo que está aconteciendo aquí, por eso yo he dicho 70,000 veces que una cosa es venir, tomar una cumbre presidencial y enunciar ahí todo tipo de peroratas, baratas, inocuas, con respecto a la nacionalidad de nuestro país, al tema haitiano. Mas, sin embargo, el comportamiento formal del Estado no se circunscribe con lo que el mismo presidente de la nación esboza, plantea. No se corresponde. Y al no corresponderse, estamos entonces generando un problema mayúsculo, un desorden interno, a lo que debe haber, se presume, un orden para enfrentar el desorden. Pero no, tenemos el Estado desordenado enfrentando un desorden de migración de una resultante que es histórica, no de esta administración, no es de esta administración, pero a cada administración hay que señalarle su cuota de responsabilidad de cara a cómo está enfrentando la cuestión. Y actualmente tenemos una administración totalmente díscola, bifurcada, entre la apariencia para decirle al colectivo, es decir, a su propia población, esto es inaceptable,
y la otra tendencia diciendo, o por lo menos en la práctica haciendo, todo lo contrario a lo que se le dice al colectivo. Y eso es terrible, eso es peligroso. Por eso yo entiendo, para cerrar la cuestión, de que desde esta administración se debe exigir cuál es el comportamiento del Estado Dominicano de cara a la desgracia dominico-haitiana a nivel migratorio, porque lo que sí es verdad que está aconteciendo es que los haitianos se están aprovechando del vacío regulatorio, organizacional y de control. Las potencias internacionales desde afuera nos están generando la aquiescencia que ellos necesitan para después sentarse entre ellos y dictaminarnos a nosotros cómo debe ser que se va a solucionar la cuestión. Mientras, el gobierno dominicano, entre poses disfuncionales y entre visiones bifurcadas, está enfrentando con desorden el desorden que no se tiene en materia de regulación y de control migratorio, y que en esto, sin lugar a dudas, el único que gana es la concepción de Boyer, porque es al único que se le está haciendo culto en este país con el desorden marcado que tenemos con la migración desde el contexto internacional.